Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la cual vean esta presentación. Esta modalidad que les traigo ahora es la modalidad de video tutorial y sirve básicamente para tratar de dar una mayor explicación a las clases y a todo el contenido que tendremos que desarrollar en el módulo de bioquímica. En esta presentación vamos a estar hablando de varios temas importantes, como por ejemplo el flujo de energía, qué son las enzimas, las vitaminas. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando también de la glucólisis, ¿verdad? De la glucólisis, que es nuestra base, que es la base de la energía. O sea que en síntesis vamos a estar hablando de nuestro núcleo principal, del cual vamos a estar hablando es la energía, porque todo se basa en base en la energía. La energía es básicamente toda capacidad para realizar trabajo, y básicamente nosotros tenemos varios tipos de energía, pero la energía principal la producimos por medio de la molécula ATP. La ATP es nuestra moneda energética por excelencia, y por supuesto vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de cómo se produce el ATP, cómo se forma a partir de la glucosa, que es nuestro combustible energético, pero para eso tenemos que entender cómo se transfiere esta energía. Y al hablar de transferencia de energía nos referimos básicamente al flujo de energía. Y bueno, el flujo de energía, cuando hablamos del flujo de energía, básicamente nos referimos al trofismo, o sea, a las cadenas tróficas. En otras palabras, a la cadena alimentaria. Esta cadena alimentaria que está formada por varios organismos que vamos a estar viendo enseguida: descomponedores, consumidores, productores, y entre los cuales hay una transferencia de energía, una energía que se va distribuyendo y que se va absorbiendo a medida que vamos atravesando la cadena alimentaria. Y esa energía, una parte se utiliza para los procesos metabólicos del organismo, de cada uno de los organismos, y otra parte se elimina. Hay una parte de la energía que no se absorbe, que no se utiliza, y esa energía que no se utiliza, la energía de desecho o la energía residual, como lo podemos llamar, es la que se transfiere al medio ambiente como el calor. O sea, el calor es una energía de desecho, una energía no utilizable. Es un método de energía, un medio de energía, pero que no se absorbe. Entonces, lo importante es que esta energía que se va transfiriendo entre los organismos mantengan el equilibrio en el ecosistema, ya sea entre la biosfera y también los componentes que forman parte, que es la biocenosis. Ahora nosotros, los organismos que formamos parte de la biosfera o el biotopo, que es el medio ambiente, somos los organismos que conformamos la biocenosis. El flujo de energía básicamente es entonces un proceso por el cual existe una duplicación, existe una sintetización y existe una transferencia de energía entre los organismos, pasando por los organismos productores, que bueno, ahí tenemos principalmente a las plantas, a los organismos del reino Plantae, sean angiospermas, gimnospermas, plantas con semillas, plantas sin semillas, o sea, vegetales en general, reino Plantae. Y bueno, después tenemos los consumidores, que vamos a ver enseguida que hay tres tipos de consumidores, digo bien: primarios, secundarios, terciarios. Y finalmente nuestra cadena trófica se termina con los descomponedores. Ahí tenemos por ejemplo a las bacterias y también a los otros microorganismos, que básicamente lo que hacen es absorber el resto de energía que quedó para sintetizar moléculas inorgánicas que van a volver a ser utilizadas por los organismos productores, como por ejemplo el abono, para volver a generar energía. Los productores son los vegetales, y bueno, los vegetales tienen unos orgánulos intracelulares intracitoplasmáticos llamados cloroplastos. Ahí se realiza la fotosíntesis, la formación de energía a partir de la luz solar, y por supuesto también de los componentes inorgánicos como el abono y los minerales, el agua también por supuesto. Y ellos son los organismos que pueden producir su propio alimento. Los únicos que pueden producir su propio alimento son las plantas, son los productores. Y bueno, las plantas son autótrofos, o mejor dicho, autótrofas. Algunos pueden ser fotoautótrofas y otros pueden ser quimioautótrofas, ¿verdad? Es decir, las fotoautótrofas son las que necesitan
únicamente luz solar, y las quimioautótrofas son las que necesitan luz solar y también material inorgánico para producir la energía. Por supuesto, esta energía es importante para que los organismos puedan generar síntesis, producción de alimentos, puedan crecer, puedan dividirse y también puedan desarrollarse. Básicamente esta energía se va absorbiendo y se va desechando. Como ya dijimos, el calor es una forma de desecho de energía, pero la energía no es que se pierde, la energía se va reutilizando nada más, se va transfiriendo. Por eso es que hablamos de flujo. Flujo es transferencia. O sea que la energía, igual que la materia, también no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Así mismo como lo conocemos a la materia, la energía sería un tipo de materia química que simplemente se va transformando químicamente, vale la redundancia, y se va transfiriendo, no se crea ni se destruye. Son transferidos, son reutilizados y bueno, la idea es que esta energía siempre se mantenga, siempre se conserve, logrando el equilibrio en el ecosistema entre el biotopo y la biocenosis. Los fotosintetizadores son las plantas, los vegetales, las algas azules y las algas marinas también forman parte de este grupo. Los fotosintetizadores a su vez dan energía, transfieren energía a los consumidores primarios, secundarios y terciarios, y finalmente estos transfieren energía a los descomponedores. Los descomponedores nuevamente vuelven a formar energía reutilizable para los fotosintetizadores. De esta forma se cumple este ciclo, digamos, este ciclo que lo que nos permite es tener un equilibrio en el ecosistema. Bueno, el biotopo es el medio ambiente, o sea, es el medio en el cual estamos los organismos vivos. Los organismos vivos formamos lo que es la biocenosis. Y bueno, esto básicamente se va transfiriendo. Los decomponedores también son muy importantes en la cadena trófica, porque sin ellos la cadena no se va a poder cerrar. O sea, no va a haber un equilibrio, no va a haber un ciclo. Así que no es que todo termina con los consumidores. Hay alguien que tiene que reutilizar la última parte de energía y volver a transferir energía a los que van a formar esa mayor energía, que son las plantas, ¿verdad? Las plantas por medio de la acción de la luz solar, porque la luz solar es la que aporta la mayor parte de energía para que las plantas puedan realizar el proceso fotosintético. Los organismos decomponedores generalmente son las bacterias que forman parte de nuestro propio organismo. Al morir descomponen la propia materia de la cual se alimentaban en vida. Si nosotros tenemos muchas bacterias que son bacterias oportunistas, que son parte de la flora normal, la flora bacteriana, tenemos eso en piel y tenemos eso en intestino. Esas bacterias que nos ayudaban en vida a poder digerir los alimentos y absorberlos también, son los que después se alimentan una vez que morimos, son los que se alimentan de nuestro propio cuerpo y producen residuos como la putrescina, ¿verdad? Por eso es que el cadáver tiene un olor putrefacto, por acción de las bacterias que producen un gas llamado putrescina. Bueno, pero finalmente esto en los cadáveres o en todos los excrementos también, los decomponedores lo que hacen es absorber energía y volver a formar energía, porque los decomponedores también son parte de la cadena y forman energía inorgánica que va a ser aprovechada por las plantas. Ese es el caso del abono, que junto a los minerales y la acción de la luz solar volverán a iniciar la cadena trófica. Bueno, los organismos fotosintéticos, ya dijimos, o sea, las plantas, pueden ser también quimioautótrofos. Los dos combinados forman lo que son los autótrofos. Auto es por sí mismo y trofo es alimento. O sea, los que pueden producir su propio alimento son las plantas, y son las únicas de los reinos, el único organismo de todos los reinos que pueden formar su propio alimento. El resto de los organismos deben aprovechar o servirse de la energía de otro organismo, ¿verdad? El resto correspondemos al grupo de los heterótrofos. Hetero es consumidor, significa consumidor, o sea, son los que consumimos energía a partir de los autótrofos.
Bueno, si hacemos un panorama o un gráfico general, podemos decir que los productores son los vegetales. Entre los consumidores realmente tenemos tres tipos de consumidores. Hay herbívoros, hay carnívoros que se alimentan también de hierba y hay carnívoros exclusivos que solamente se alimentan de carne. Por eso es que vamos a ver que hay tres consumidores. Hay cinco niveles realmente, ¿verdad? Ahí vemos cuatro, pero como les dije, hay tres tipos de consumidores: primarios, secundarios y terciarios, junto a los productores llamados los vegetales o autótrofos. Y en el quinto nivel, en el quinto eslabón de esta cadena trófica, tenemos a los descomponedores también llamados reductores, que serían el quinto nivel. Los reductores no solamente reducen, sino que también pueden ser llamados sintetizadores, porque son los que van a formar nuevamente el material orgánico para los productores. Aquí tenemos un gráfico donde vemos también que esta energía va disminuyendo, la energía disponible va disminuyendo. Eso no significa que la energía se pierde, simplemente la energía absorbible es la que está en menor medida a medida que vamos bajando los niveles de cadena trófica. El sol, evidentemente, es el principal componente de energía. Aporta la mayor energía para que los productores puedan hacer la fotosíntesis. Luego la energía va disminuyendo a medida que nos vamos acercándonos a los consumidores primarios, secundarios, terciarios y nuevamente los descomponedores o reductores. Pues ya hablamos que estos se llaman cadenas alimentarias. Acá vemos un gráfico que nos muestra muy bien cómo se va desarrollando esta cadena alimentaria. En otras palabras, es, para hablar sencillamente, quién le come a quién, ¿verdad? Sencillamente eso es cómo se forma la cadena alimentaria. La depredación es un factor que interviene e influye en la cadena alimentaria y bueno, cada uno se alimenta de alguien, ¿verdad? Y esto es parte de la naturaleza, es parte del equilibrio que tiene que haber en el ecosistema. Como dijimos, el primer nivel de este flujo de energía corresponden a los productores, a las plantas, por ejemplo, los vegetales en general y también las cianobacterias. Luego tenemos los tres consumidores, primarios, secundarios y terciarios. Como ya hablamos, hay animales que son herbívoros y son los primarios, ¿verdad? Los que son carnívoros y se alimentan también de herbívoros son los secundarios. Y los que son exclusivamente carnívoros son los terciarios. Tenemos cuatro niveles y el quinto nivel, no nos olvidemos que son los que corresponden a los reductores, a los descomponedores, corresponden al quinto nivel. Acá vemos un ejemplo más donde podemos ver los niveles. En este caso, por ejemplo, falta el nivel de los reductores, el nivel de los descomponedores. La planta de maíz es comida por el ratón es comido por la serpiente, a la serpiente le come el búho y bueno, seguramente estos animales al morir van a ser descompuestos y van a formar nuevamente material inorgánico que va a servir de abono para la planta, para los vegetales. Otra imagen más que les dejo yo para que ustedes reflexionen sobre cómo se da esta cadena trófica, esta cadena alimentaria. Otra imagen más de lo mismo, que simplemente muestra lo mismo que ya hemos dicho, cómo se va dando la cadena alimentaria, la cadena trófica y por lo tanto la transferencia de energía, el flujo de energía. Si hablamos de energía no podemos dejar de mencionar que parte de energía son las reacciones de redox, o sea, las reacciones de reducción oxidación, porque si bien al hablar de redox más bien nos referimos a los electrones también tienen energía, son la parte energética de un átomo. Y bueno, no podemos dejar de mencionar esta unidad al hablar de energía. Entonces vamos a ver qué es el concepto de oxidación y qué es el concepto de reducción. La oxidación básicamente es el proceso en el cual un átomo aporta, pierde o cede electrones a otro átomo. La reducción sería lo contrario, cuando un átomo gana electrones. Es básicamente eso. Ahora, la oxidación también nosotros le llamamos como número de oxidación. Evidentemente, cuanto más un elemento está oxidado, mayor es su número. Mayor es su número de oxidación, que vemos ahí. En este caso, por ejemplo, vemos el hierro con más 2 y en el otro lado vemos hierro con más 3. Ese número de oxidación
que vemos acá, también se le llama valencia. Cuanto mayor la valencia, más oxidado está. En este caso, el hierro más 2 está menos oxidado, el hierro más 3 está más oxidado. A mayor número de valencia, mayor oxidación. Ahora, esto vamos en sentido positivo, ¿verdad? Más 2, más 3, más 4, ¿verdad? Lo mismo pasa para los valores negativos. Por ejemplo, un hierro más 1, en este caso el hierro no tiene menos 1, ¿verdad? Pero si tuviese menos 1 el hierro menos 1 va a estar más reducido. El hierro más 1 va a estar más oxidado. O sea, a medida que vamos a valores más altos, sabemos que los valores positivos son más grandes que los valores negativos. Por debajo del 0, el menos 1 es menor que el 0. Y bueno, a mayor valor de valencia, mayor número de oxidación, mayor oxidación. En este caso tenemos el ejemplo del hierro en estado ferroso con valencia 2 y el hierro en estado férrico con valencia 3. Entonces, eso tenemos que saberlo, ¿verdad? Lo mismo también sería lo contrario con la reducción. Cuanto menor es el número de valencia, más reducido está el elemento, ¿verdad? Pero el concepto básico es que una oxidación es perder electrones, ceder electrones. Reducción sería lo contrario, es ganar electrones. Y como dijimos, al ganar electrones lo que disminuye es el número de oxidación, el número de valencia. En el anterior gráfico veíamos simplemente ejemplo. Acá vemos el hierro, como el hierro cede 3 electrones, por lo tanto va a aumentar su número de oxidación. Y acá vemos la cantidad de electrones que fueron cedidos. Lo mismo pasa con el oxígeno. Acá tenemos menos 2, acá tenemos 0. Entonces tenemos 2 átomos de oxígeno, entonces son 4 los electrones que van a ser oxidados, que van a ser cedidos. Entonces 4 es la pérdida de electrones, 4 son los electrones que se oxidan. Reducción, ya dijimos que es lo contrario, es el proceso por el cual se gana electrones y por lo tanto al ganar electrones lo que disminuye es el número de oxidación. Acá tenemos más 2, acá tenemos 0, entonces disminuyó su número de oxidación, es porque este elemento se redujo. Otro ejemplo más, en el caso del magnesio, vemos que está más 7, pasa a más 2, o sea, disminuye su número de oxidación. Entonces, de 7 a más 2, hay 5 electrones que se ganan y por lo tanto se reduce este elemento. Lo mismo vemos ahí con el caso del fósforo. Esto sería un resumen nada más, con ejemplos de que cuando hay un elemento, una molécula, generalmente en una molécula un elemento se oxida y el otro se reduce. Acá vemos lo mismo, ¿verdad? Vemos que el sulfuro de zinc, básicamente, en uno de ellos se reduce y el otro se oxida, ¿verdad? Eso es lo que permite que haya un equilibrio entre las reacciones redox. Luego ya dijimos, a mayor aumento del número, cuanto más positivo está esto, pues mayor es el número, es más grande este número. Los números son más grandes que estos números, por ejemplo. Tienen mayor valor, son de mayor valor, ¿verdad? Entonces, a mayor valor de número de valencia, eso indica que es una oxidación. A menor valor, o a valores negativos también, eso indica que se ha ganado electrones y por lo tanto el elemento se ha reducido. Vemos otro ejemplo más de lo mismo, simplemente. Ahora, no hay que confundir agente reductor con reducción. Tampoco hay que confundir agente oxidante con oxidación. Ya dijimos lo que es oxidación, ya dijimos lo que es reducción. Agente reductor es simplemente aquel agente que aporta, que le da, que cede electrones a un agente oxidante. No tiene nada que ver con reducción. Porque reducción, acuérdense que es ganar electrones. Acá en este caso es el agente reductor es el que cede electrones a un agente oxidante. Pareciera hacer lo contrario, ¿verdad? Y agente oxidante es lo contrario. Lo contrario de agente reductor. Sencillamente es el que oxida a otra sustancia. O sea, el que gana electrones. Vemos ejemplos nada más de lo que ya hemos hablado. Otros ejemplos más, nada más. Después pueden mirar ustedes con detenimiento. Y bueno, nuestro principal
objeto de estudio es la energía. Y no podemos hablar de energía si no hablamos de glucólisis. Glucólisis. Gluco viene de glucosa. Lisis es destrucción. Pero yo no quiero hablar de destrucción acá. Porque la glucosa no se destruye. Se transforma, se degrada. La glucólisis es un ejemplo de metabolismo. Ahora, ¿cuál de los dos ejemplos de metabolismo? Sabemos que por metabolismo nosotros tenemos el catabolismo y el anabolismo, ¿verdad? Esto es un ejemplo de catabolismo, en la cual una molécula de mayor tamaño, una molécula compleja como la glucosa, se extiende, se rompe en moléculas más simples, que van a formar luego el ATP. No solamente el ATP, también otras moléculas como el GTP, el guanosin trifosfato también se forma. Pero nuestra principal moneda energética es el ATP, que se va a formar a partir de la glucólisis, ¿verdad? La degradación, la ruptura de glucosa. Ahora, la glucosa se puede romper en varios procesos, en presencia o no de oxígeno. Entonces tenemos dos tipos de glucólisis, aeróbica y anaeróbica. Ya vamos a ver enseguida las diferencias. Pero ¿qué es lo que es la glucólisis? La glucólisis es, como ya dijimos, la degradación es una ruta metabólica, es una vía metabólica, una vía de acceso que tiene la glucosa para formar ATP. ¿Y para qué? Para obtener energía, para obtener el ATP y el GTP en forma secundaria. Por supuesto, esto va a ser utilizado en la célula. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en las organelas intracitoplasmáticas llamadas mitocondrias. Generalmente se forman 34 o 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se forma, o sea, que se obtiene, ¿verdad? Esto no es sencillo, ¿verdad? Tiene varias fases, pero generalmente nosotros hablamos de dos fases principales. Primero, para que ocurra esto, se tiene que activar el proceso. No es que directamente ya se forma el ATP. Se activa el proceso, y para eso nosotros necesitamos ¿qué? Lo que vamos a formar. ATP es lo que vamos a formar. Para formar más ATP, nosotros necesitamos ATP ya. O sea, para formar energía necesitamos energía. Es como si fuera que yo quiero producir algún trabajo que me requiera energía eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Y para eso necesito luz. Entonces, evidentemente, para formar energía necesito energía. Se va a activar este proceso y luego en la segunda fase recién es donde se produce la energía, se produce el ATP, pero es por medio de varios procesos que vamos a estar viendo enseguida. La glucólisis puede ser aeróbica o anaeróbica. Bueno, y uno se pregunta, ¿aeróbica es presencia de oxígeno? Sí, y anaeróbica es sin presencia de oxígeno, sí. Pero básicamente la diferencia no está ahí. La diferencia está en que la glucólisis aeróbica es el proceso en el cual la glucosa se transforma en piruvato o ácido pirúvico. Sin embargo, la glucólisis anaeróbica, al haber menos oxígeno o nula la presencia de oxígeno, la glucosa se transforma directamente en lactato sin pasar por el piruvato. Esa es la diferencia. Glucólisis aeróbica, transformación de glucosa en piruvato. Glucólisis anaeróbica, transformación de glucosa directamente en lactato o ácido láctico. También, además de formar ATP, se forman otras moléculas más que vamos a estar viendo más adelante en el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Otras moléculas como el NADH, la nicotinamida adenosina dinucleótido. Y también el FADH, que no figura acá, pero más adelante va a figurar, la flavina adenosina dinucleótido. Esas son moléculas también que se forman además del ATP. La formación de glucosa en piruvato no es tan simple. No es que directamente ya glucosa pasa a piruvato. No, la glucosa como tal, al ser un monómero, una hexosa, se transforma en una forma isomérica. Se transforma en una glucosa 6-fosfato. Ese es el primer proceso de la formación del piruvato. La glucosa, así mismo como está, se
se transforma en una forma isomérica llamada glucosa 6-fosfato por medio de la enzima exoquinasa y glucoquinasa. Luego esta glucosa 6-fosfato, y antes de seguir, hay que mencionar que la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato se da por medio de una hidrólisis. Una hidrólisis del ATP. ¿Qué significa hidrólisis del ATP? Que el ATP en presencia de agua pierde una molécula, o pierde, mejor dicho, un átomo de fósforo inorgánico. Como vemos acá vemos el ATP y vemos que esto se transforma en ADP. Esto se llama hidrólisis del ATP. En presencia de agua, hidrólisis, el ATP pierde un fósforo inorgánico, porque recordemos que ATP es adenosin trifosfato, 3 fosfatos. Y esos 3 fosfatos, uno de ellos se pierde y pasan a formar adenosin difosfato, ¿verdad? 2 fosfatos nada más. Recordemos que el ATP es una molécula de adenosina con 3 fosfatos unidos a la adenosina, ¿verdad? Y se pierde un fosfato inorgánico por acción del agua y esto se transforma en ADP. Esto se llama hidrólisis del ATP y esto se da en este primer proceso en la cual la glucosa por medio de esta enzima se transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, todavía no llegamos al piruvato que estaría por acá. La glucosa 6-fosfato, por medio de una enzima fosfoxosa isomerasa. Isomerasa, ¿por qué? Porque digamos se cumple el mismo dominio, solamente que la molécula de glucosa se transforma en fructosa. Sí, un monómero, una hexosa se transforma en otra hexosa. Transformamos en fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato se transforma nuevamente en otra molécula llamada fructosa 1,6 disfosfato. Vemos acá por medio de una acción de una enzima que es muy importante, que está presente en todas las membranas celulares llamada fosfofructoquinasa. Acá también hay una pérdida de fosfato inorgánico porque hay una hidrólisis del ATP transformando esto en ADP. Luego de formarse fructosa 1,6 difosfato, se forman otras moléculas más llamadas dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, que finalmente dan lugar a la formación del piruvato, que no figura acá, pero aquí estaría el piruvato. Todo esto es la glucólisis aeróbica. Cuando esto directamente va al lactato, el lactato estaría por acá, ¿verdad? Para hacer una idea, ahí tenemos lo que es la glucólisis anaeróbica. O sea, la glucólisis aeróbica es de acá hasta el piruvato y después al lactato. Sin embargo, la glucólisis anaeróbica es directamente al lactato, sin pasar por el piruvato. Esa es la gran diferencia entre la glucólisis aeróbica y la anaeróbica. Ahí vemos nuevamente los tipos de glucólisis, como ya dijimos. Hay dos tipos de glucólisis, ya hablamos de esto. La aeróbica, ya dijimos que es la formación de piruvato a partir del lactato. Luego que se forme el piruvato se va a degradar nuevamente, formando ácido cítrico, y el ácido cítrico es el que va a iniciar lo que se llama el ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico. La otra glucólisis, como ya dijimos, es la anaeróbica. La glucólisis anaeróbica es la formación de lactato a partir de glucosa. El lactato, también llamado ácido láctico, el lactato está presente en los músculos cuando, por ejemplo, una persona hace un ejercicio al cual no está acostumbrado y la demanda de oxígeno es mayor al aporte de oxígeno. El ácido láctico se acumula en los músculos y es lo que genera la inflamación de los tendones y de los nervios, haciendo que se produzca el dolor. El famoso calambre cuando uno tiene al hacer una actividad física es porque se acumuló ácido láctico producto de esto, producto de la glucólisis anaeróbica, producto de que se produce energía a partir de glucosa, sí, pero con poco aporte de oxígeno. Generalmente una persona que hace un esfuerzo al cual no está acostumbrado no hace un buen aporte de oxígeno con la demanda que tiene. Si se forma piruvato, el piruvato se transforma en lactato
Hay una enzima llamada lactato deshidrogenasa. Y bueno, después de esto empieza el ciclo de Krebs, que vamos a estar hablando enseguida. También se forman moléculas como ya dijimos el NADH. Y bueno, acá vemos lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? La glicólisis anaeróbica es muy importante, como la aeróbica también, porque básicamente para hacer actividades necesitamos ATP, necesitamos energía. Y muchas veces el requerimiento en un ejercicio es mayor, es mayor la energía que se necesita, y por lo tanto el oxígeno es mayor, el oxígeno que se debe aportar a lo que se está aportando, y eso genera un estrés a nivel muscular, y es lo que genera a veces el dolor muscular. Una de las células que tienen mucho o que requieren de mucho oxígeno es básicamente el glóbulo rojo. De hecho, el glóbulo rojo transporta el oxígeno por medio de la hemoglobina. Y también el músculo esquelético. El músculo esquelético tiene almacenado glucosa como reserva. La glucosa como reserva se llama glucógeno, ¿verdad? Que se transforma muchas veces en glucosa cuando no hay aporte de glucosa, ¿verdad? Por eso es muy importante para los que hacen actividad física que antes de una actividad física, o sea, la noche antes, si van a correr, por ejemplo, hagan una buena dieta en glucosa, en productos que tengan carbohidratos, para que esto pueda ser requerido durante la actividad física, pueda ser absorbido y por supuesto pueda ser utilizado para formar la energía. Si no tenés glucosa, si no comiste bien la noche antes, no hay consumo. Y si bien el organismo puede conseguir esta glucosa a partir del glucógeno, esta transformación del glucógeno en glucosa también activa al lactato y por lo tanto puede generar inflamación y puede generar dolores musculares. Bueno, si hablamos de energía, estuvimos hablando hace rato de varias enzimas como la fosfofructoquinasa, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa. Esos son enzimas. Y las enzimas son nuestras moléculas proteicas que catalizan las reacciones, que aceleran las reacciones. O sea que tiene mucha relación nuevamente con nuestro núcleo de nuestro tema, que es la energía. Las enzimas generalmente son proteínas. La mayor parte de las enzimas son proteínas. No todas son proteínas, pero la mayor parte son proteínas. Y son, por supuesto, muy importantes porque lo que hacen es aumentar, como ya dijimos, la velocidad que se realizan en los procesos metabólicos. Son biomoléculas, por supuesto. Como dijimos, la mayoría son proteínas, aunque hay algunas que no son proteínas. Hay pedazos de ARN, hay trozos o retazos de ARN que también actúan como enzimas y se llaman ribosimas, pero la mayoría son proteínas. Todas llevan el sufijo asa, lactato deshidrogenasa, fosfofructoquinasa. Cuando nosotros vemos una palabra que termina con el sufijo asa, automáticamente nos estamos refiriendo a que esa es una enzima y por lo tanto probablemente sea una proteína. La mayoría de las enzimas, dijimos, son proteínas. La particularidad de las enzimas es que son específicas. Son específicas, no es que se unen a cualquier cosa. Tienen su sitio de unión y saben a quién se van a unir. Las enzimas se deben unir a un sustrato. El sustrato es como la pareja de la enzima. Ahora, las parejas hoy día muchas veces no son tan fieles, ¿verdad? Pero la enzima es una pareja es una persona que es fiel a su pareja. El sustrato también es fiel a la enzima. Son fieles porque son específicas. Una enzima A se tiene que unir a un sustrato A. La enzima A no se puede unir a un sustrato B. Tiene que ser A con A, B con B. Por poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Son específicas y tienen un lugar donde se unen y se encajan el uno con el otro, ¿verdad? Por eso es que vamos a hablar del modelo de la llave y la cerradura. La llave es la enzima, la cerradura es el sustrato. Cada llave hay para cada cerradura. Una cerradura muchas veces no se puede abrir con cualquier llave, tiene su llave específica. Asimismo, entonces, la enzima tiene su sustrato específico o el sustrato tiene su enzima específica también, ¿verdad? De las dos formas, ¿verdad?
Entonces el modelo básico acá es el modelo de la llave y la cerradura, el modelo de encaje, el modelo de la complementariedad entre la enzima y el sustrato. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces la enzima y el sustrato no se pueden encajar, entonces en ese caso ayudan unas sustancias llamadas coenzimas y también llamadas cofactores, que lo que hacen es hacer variar la sustancia enzimática para que puedan encajar. Muchas veces también no encajan, ¿verdad? Entonces lo que hace la enzima es acomodarse, como un comodín, adaptarse al sustrato, o bien el sustrato adaptarse a la enzima. Pero cada enzima tiene su sustrato específico, eso es lo categórico. Muchas enzimas están reguladas porque pueden cambiar su actividad, pueden que aumenten su actividad, pueden que aumente la velocidad, y siempre dependiendo de la condición de la célula en ese momento. Las enzimas se descubrieron recién en el siglo XVIII, mucho tiempo pasó para que se puedan descubrir las enzimas, y básicamente esto tiene que ver mucho con la fermentación. La fermentación se estudió y se vio que había algo que hacía que los productos fermenten más rápido muchas veces. Y se compararon diferentes tipos de fermentaciones. Hay fermentaciones que son más rápidas que otras. Entonces se estudió por qué una fermentación era más rápida que la otra. ¿Por qué no eran iguales? Entonces ese algo que aceleraba, que catalizaba la fermentación alcohólica eran las enzimas. Claro, por supuesto, para eso se estudió el mecanismo de biogénesis química que hacían las bacterias y también los hongos, la levadura, ¿verdad? O sea, estudiando a las bacterias y a la levadura, eso fue muy importante también porque eso aportó para la producción, el descubrimiento de la penicilina, pero estudiando a las bacterias y a los hongos se descubrió que habían sustancias que aceleraban la fermentación en ciertos productos y que esas sustancias se llamaban enzimas. Ahí tenemos Lavoisier y Berzelius, fueron los que aportaron los conocimientos para descubrir las enzimas. Aunque recién hacia el siglo XX ese algo que se sabía que había algo ahí que hacía acelerar la fermentación, ese algo se llamaba enzima en la levadura. Enzimas son levaduras y sobre la levadura o en la levadura, ¿verdad? De ahí viene el nombre de enzimas, del griego. Ya dijimos que las enzimas son moléculas, son biomoléculas, generalmente son proteínas, dependen mucho de la temperatura. Uno de los factores que aceleran justamente la formación del metabolismo enzimático es la temperatura. Vamos a ver los otros factores, por ejemplo el pH también, y depende por supuesto de la enzima y el sustrato para que sea más rápido una reacción química. Todos los catalizadores generalmente disminuyen la energía de activación. ¿Para qué eso? Para acelerar justamente la tasa de reacción, para generar la tasa metabólica, la velocidad con la cual se va a realizar el metabolismo, ya sea catabolismo o ya sea anabolismo de las sustancias químicas. Esto es muy importante. Las enzimas no se consumen, lo mismo que la energía, simplemente se transforma la enzima. No se altera, no es que se consume, no es que se degrada. Son como un producto nada más. Son como mediadores nada más, que lo que hacen es acelerar el metabolismo, pero no son destruidos. Simplemente son transformados sin alterarse. Catalizan los procesos químicos, ya sean sintéticos, ya sean analíticos. Muchas veces la parte genética también tiene mucho que ver con las enzimas. Hay genes que lo que hacen es acelerar o regular la producción enzimática. Los genes que están en el cromosoma 2 y en el cromosoma 6 son conocidos por regular la parte enzimática. Hay personas que tienen justamente falla enzimática, que carecen de ciertas enzimas, y por lo tanto
muchas veces tienen que ver con enfermedades genéticas, enfermedades autosómicas y enfermedades hereditarias. Las enzimas pueden catalizar las reacciones enzimáticas a cualquier temperatura, inclusive a baja temperatura. Por más que dependa de la temperatura, las enzimas igual pueden hacer su catálisis a cualquier temperatura. Y por supuesto, las enzimas actúan en presencia de compuestos presentes en la vida orgánica, como por ejemplo el agua, como por ejemplo el dióxido de carbono. Entonces son elementos que siempre están presentes en los procesos enzimáticos. Funciones de las enzimas son muchísimas. Hay enzimas que son estructurales, hay enzimas que son simplemente son productoras o metabólicas. Hay muchísimas enzimas. Nosotros dentro de nuestro cuerpo también tenemos muchas enzimas que lo que hacen es participar del proceso digestivo. Tenemos también enzimas cardíacas. Vamos a estar hablando más adelante de eso. Y bueno, todos los organismos tienen enzimas. Las bacterias también tienen enzimas. Los insectos también. Las enzimas son, no solamente tenemos nosotros, casi todos los organismos tienen enzimas. Incluso los organismos no vivos, como los virus. Los virus no son organismos vivos, no son organismos biológicos. Son simplemente fragmentos de ADN o ARN envueltos en una cápside. Y bueno, los virus también, a pesar de no ser seres vivos, pueden tener enzimas. De hecho que se han descubierto enzimas que están asociados a las glicoproteínas 41 y 120, que son las que se unen a las células huésped en el caso del VIH. Son enzimas muy importantes que hacen que el VIH se pueda replicar rápidamente cuando ingresa a la célula huésped humana. Hay una enzima llamada integrasa que justamente hace que el VIH se integre a la membrana, se une a la membrana, copie el material genético de la célula huésped, la mute y permite así invadir a otras células. Entonces una enzima muy importante en el VIH es la integrasa. Y bueno, como ya dijimos nosotros, los animales, ya sean superiores e inferiores, tenemos enzimas digestivas. Hay muchas enzimas digestivas. Tenemos la amilasa presente en el tubo digestivo, en el bolo alimentario, en la saliva. La lipasa, por ejemplo, que son enzimas pancreáticas. La quimiotripsina, la tripsina. Hay muchas enzimas que, por citar algunas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las enzimas cardíacas, que vamos a hablar enseguida, que son también muy importantes para el funcionamiento del corazón. Y que se elevan, por supuesto, cuando hay enfermedad cardíaca. Sobre todo necrosis, infarto. Este es el modelo que ya hemos hablado anteriormente. El modelo de la llave y la cerradura. Como vemos ahí, hay una enzima que es específica a un sustrato, que ese sustrato tiene que encajar. Como ustedes ven, la enzima tiene una forma tal para que el sustrato encaje en este lugar, para que se acomode, encaje y queden unidos ahí, enzima con sustrato. La enzima es específica para este sustrato. Si viene otro sustrato que es diferente, esta enzima no se puede unir, se va a cerrar y no se va a activar. Este lugar donde se une el sustrato con la enzima se llama sitio activo. Hay otros sitios también a los cuales se pueden unir los sustratos, se llaman sitios alostéricos, pero el lugar específico para la unión de la enzima con el sustrato se llama sitio activo. Muchas veces no pueden encajarse porque tienen diferentes formas o algo así. Entonces en ese momento aparecen las coenzimas, o también llamados cofactores, que lo que hacen es permitir este encaje recíproco en este modelo de la llave y la cerradura. El encaje inducido justamente es el proceso por el cual se modifica ese modelo de la llave y la cerradura. Hay muchas veces, como dijimos anteriormente, hay muchas veces que la enzima no se puede unir al sustrato porque no encajan. Entonces, ¿qué pasa? Se modifica un poco ese modelo de la llave y la cerradura. La enzima se puede modificar su estructura, como ven acá. Como dice acá, las enzimas son estructuras bastante flexibles. Pueden modificarse, pueden adaptarse, pueden amoldarse como una masa
como una plastilina. Se puede formar la enzima, puede cambiar el sitio activo de su conformación para que pueda unirse con el sustrato, para que pueda interactuar con el sustrato. Para que esto ocurra, es muy importante que aparezcan ciertos productos o ciertas sustancias llamadas coenzimas y cofactores. Y justamente ahora aparece eso. Los cofactores generalmente son moléculas no orgánicas, son moléculas inorgánicas, generalmente son iones, pueden ser cationes, pueden ser aniones, generalmente la mayoría son cationes porque son metales. Y también aparecen las coenzimas son muy importantes porque dentro de las coenzimas tenemos moléculas orgánicas como la nicotinamida, adenosina, dinucleótido, que ya hemos visto anteriormente, y son moléculas orgánicas que se forman a partir de fósforo, que también lo que hacen es permitir la unión de la enzima con el sustrato. Bueno, las enzimas no siempre funcionan solas. Muchas veces necesitan de una sustancia llamada cofactor. Entonces, evidentemente, muchas veces esta enzima no es una enzima completa, porque muchas veces son denominadas simplemente apoenzimas o apoproteínas. Cuando esta enzima se une con el cofactor, se transforma en una aloenzima. O sea, esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando una enzima no tiene un cofactor unido, o sea, carece de un cofactor, se llama apoenzimas o apoproteínas. Cuando se une a un cofactor que muchas veces le ayuda a generar la unión con el sustrato, en ese caso la enzima se puede llamar aloenzima. Pregunta entonces, ¿cuántos tipos de enzimas hay? Y bueno, principalmente hay dos tipos de enzimas: aloenzimas y apoenzimas. Así también como hay sustancias que favorecen la unión enzima-sustrato, hay también sustancias que inhiben la acción, que inhiben la unión enzima-sustrato. O sea, tiene que haber un equilibrio entre cofactores estimuladores de la unión enzima-sustrato, también con los inhibidores de la unión enzima-sustrato. Hay moléculas que justamente se oponen a la unión enzima-sustrato y que favorecen la inhibición, ¿verdad? La inhibición puede ser reversible o irreversible. Muchas de las inhibiciones son reversibles, o sea que la enzima se puede separar del sustrato y luego puede volver a unirse. Sin embargo, la inhibición irreversible, como su nombre lo indica, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Sencillamente ya no se revierte la modificación. Hay muchos inhibidores irreversibles. Uno de ellos son inclusive utilizados en fármacos como la eflornitina, que son inhibidores enzimáticos, que lo que hacen es básicamente inhibir a las enzimas bacterianas y también protozoarias. Por ejemplo, el trypanosoma africano produce una enzima y contra esa enzima actúan los fármacos para inhibir la unión enzimática al sustrato, ¿verdad? La penicilina también, que es un antibiótico, también es un fármaco en el cual actúa como un inhibidor irreversible enzimático de las bacterias beta-lactámicas, ¿verdad? Y la aspirina también tiene una inhibición irreversible. También tiene inhibición irreversible de las enzimas a nivel biológico. Las enzimas, bueno, ya hablamos mucho de esto, ¿verdad? Ya dijimos que terminan con la palabra asa. Esto se estableció en el siglo XX, en 1964, en un congreso en la Unión Internacional de Bioquímica estableció esto y estableció inclusive las clases, los grupos de enzimas, porque hay varios grupos de enzimas según la actividad que realizan estos que vamos a ver ahora. Las enzimas son muy importantes porque no solamente favorecen las catálisis, sino que también se usan para formar diferentes tipos de productos industriales y también productos farmacéuticos. También en alimentos, por supuesto, ¿verdad? Ahí tenemos los alimentos donde hay bastante cantidad de enzimas, los alimentos frescos, frutas, ensaladas, leche, mantequilla, los lácteos y también los productos cárnicos.
En nuestro cuerpo tenemos bastante cantidad de enzimas y que son muy importantes. Sin estas enzimas no hay digestión. El primer lugar donde se realiza la digestión es en la boca, en la saliva. Y tenemos enzimas que son llamadas digestivas, que básicamente lo que hacen es transformar el alimento en bolo alimentario. Tenemos, por ejemplo, la lipasa, la lipasa y la amilasa tenemos ahí en la saliva, que lo que hacen es favorecer la formación del bolo alimentario. Y luego tenemos otras enzimas más, como por ejemplo, la enzima secretina y la colecistoquinina en el intestino. También tenemos enzimas a nivel del páncreas, como por ejemplo la lipasa, la amilasa, la tricina, la quimotricina, como principales enzimas digestivas. También dentro de la bilis hay enzimas, porque la bilis es un producto verdoso que se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar, que la función de ella es emulsionar las grasas. Para que se emulsionen, para que se degraden las grasas, es importante la producción de enzimas que se localizan dentro de la bilis. Y en el corazón también tenemos enzimas, ¿verdad? Las enzimas cardíacas, como la troponina y C y T, y por supuesto la tropomiosina, son enzimas. La creatinquinasa también son enzimas que se encuentran en el corazón y que básicamente se elevan cuando hay lesión muscular, cuando hay un daño. Generalmente cualquier tipo de daño, ¿verdad? Pero generalmente los daños mayores que elevan las enzimas son las necrosis. O sea, en otras palabras, el infarto agudo de miocardio. Lo que está indicando eso es que hay una falta de oxígeno, o que hay mayor demanda a aporte de oxígeno. O sea, una isquemia puede generar una necrosis, y eso es lo que eleva las enzimas cardíacas. También, como dijimos, ya hay también en el páncreas, ya hablamos de eso, ya dijimos cuáles son las enzimas pancreáticas. Y también en el hígado se producen enzimas, como dijimos, ahí se produce la bilis, que se va a almacenar en la vesícula biliar, y que su función, como ya dijimos, es emulsionar las grasas. Entonces tenemos varias enzimas más, la esteaxina también y la erexina, que son sustancias enzimáticas que ayudan a la digestión. Muchas de estas enzimas son proteínas, como ya dijimos, y por lo tanto están formadas por moléculas orgánicas, átomos como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, ¿verdad? Son sustancias muy complejas, tienen bastante cantidad de energía al ser proteínas y tienen un peso molecular muy alto, ¿verdad? Generalmente lo que hacen es acelerar las reacciones enzimáticas, las reacciones metabólicas, modifican la velocidad de esto y por supuesto producen cambios dentro del organismo. Como ya dijimos, esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Las enzimas pueden ser holoenzima o apoenzima. Ya sabemos que dependiendo de que una enzima esté o no unida a una coenzima. Y la apoenzima es la parte importante, ¿verdad? La coenzima es el que le ayuda nomás, el coadyuvante de esa enzima. Y por supuesto es un lugar donde la apoenzima tiene un lugar donde se une el sustrato, que es el sitio activo. Son muy importantes las enzimas. Vamos a ver ahora que depende de su importancia y también depende de su actividad, se clasifican en diferentes grupos. Acá tenemos justamente los grupos. Se pueden clasificar en oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Estos son los 6 tipos de grupos enzimáticos que hay, dependiendo de la acción que hacen. Ahí tenemos lo mismo, simplemente donde vemos algunos ejemplos de estas enzimas con su fórmula química. Acá vemos lo mismo. Fíjense que los 6 grupos se vuelven a clasificar en varios tipos. O sea, acá vemos los tipos de enzimas que forman de los 6 grupos principales, pero hay 6 grupos principales. Como ya dijimos, las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Esto ya lo hemos mencionado, ¿verdad? El modelo de la llave y la cerradura básicamente nos explica que las enzimas son específicas, tienen una especificidad a un sustrato, y que la enzima se une al sustrato en un lugar llamado sitio activo. Lo mismo, acá vemos el modelo de la llave y la cerradura, y acá vemos abajo el modelo
del encaje inducido. Como vemos acá, este no se puede unir con esto, entonces la enzima lo que hace es modificar su estructura. En este caso el sustrato es el que modifica su estructura, como cambia su estructura para poder unirse a la enzima. La enzima básicamente es un catalizador, o sea, aumenta la velocidad de una reacción, regula ese metabolismo también. Y bueno, cada velocidad de cada reacción depende de qué enzima está actuando. Entonces, ¿cuáles son los factores que intervienen en la actividad enzimática? Bueno, ¿qué tipo de enzima es, verdad? Si yo soy una enzima que actúa más rápido, bueno, mi reacción va a ser más rápida, ¿verdad? O sea, depende de qué enzima está actuando. Y depende de su sustrato también. La enzima con su sustrato, la pareja que no se separa. También es importante el pH y también la temperatura. Vamos a ver de qué forma actúan como factores estos dos elementos últimos que dijimos. El pH es muy importante porque la enzima y el sustrato pueden actuar de diferentes formas dependiendo si el pH es alcalino o si el pH es ácido. Y por supuesto el factor, yo diría el más importante de todo es la temperatura. La temperatura es uno de los factores que interviene más en la actividad enzimática. La temperatura lo que hace es acelerar la reacción. A mayor temperatura, mayor reacción química. Como dice acá, favorece un mayor número de choques. Y al haber un mayor número de choques aumentará la probabilidad de formar un producto, o sea, la probabilidad de formar una energía. Por supuesto que esto no es que se puede generar a cualquier temperatura. Hay un límite de temperatura a la cual se realiza una reacción metabólica. Si es que aumenta mucho la temperatura y va por encima del límite, automáticamente la enzima se inactiva, se rompe la enzima. La enzima es una proteína que se puede romper, que se puede desnaturalizar, como ven acá. Se desnaturaliza la enzima y se rompe. Es como si fuera a inflar un globo. Yo inflo el globo, ¿verdad? Hasta un cierto tamaño, ¿verdad? Yo no puedo seguir inflando porque si yo, y cuanto más inflo, más grande el globo. Pero yo paso el límite y el globo se rompe. Cuando yo inflé demasiado, se me rompe el globo, ¿verdad? Bueno, así mismo también. La temperatura favorece la reacción, pero yo tampoco puedo tener una temperatura por encima de lo óptimo, por encima de lo normal, porque si no, si la temperatura aumenta demasiado, la enzima se me rompe, se me desnaturaliza. El pH también es importante, es uno de los factores más importantes que tienen que ver con la temperatura. El pH también aumenta la reacción. A mayor pH, mayor reacción. Pero así mismo como ocurría con la temperatura, también hay un pH óptimo. Y por encima de ese pH óptimo se rompe la enzima, se desnaturaliza. O sea, no es que no hay que abusar, no hay que ir a ninguno de los extremos, ¿verdad? Los extremos de la vida son negativos, dicen, ¿verdad? Bueno, así mismo. Si bien un pH bajo no cataliza nada, no favorece ninguna reacción, el pH muy alto puede generar una ruptura de enlaces, una ruptura de la enzima. La enzima, por supuesto, es muy importante. Cuanto más velocidad de reacción, o sea, cuanto más concentración de una enzima, mayor velocidad de reacción. Esto es una gráfica en la cual vemos una línea en una pendiente directamente proporcional. A mayor cantidad de concentración de enzimas, mayor es la velocidad de esa reacción. Y el sustrato también es importante, pero el sustrato, si ustedes se fijan, hay una gran diferencia. Acá hay una pendiente recta, acá hay una pendiente en forma de parábola. Quiere decir que el sustrato también tiene que ver su concentración en relación a la velocidad. Quiere decir que cuanto mayor concentración de sustrato hay, mayor la velocidad de reacción será. Pero fíjense que en un momento dado, la concentración de un sustrato ya no genera una mayor velocidad. Esto ya se estabiliza. Por eso que la pendiente es diferente. Esto es una parábola. Fíjense acá, ya no sube más la velocidad de reacción. Se mantiene estable. A diferencia de la enzima que sí, por supuesto, es una pendiente recta. Bueno, y esto nosotros ya lo hemos dado alguna vez en química general.
La energía de activación básicamente es muy importante, la energía que activa el proceso, porque es la que va a desencadenar una mayor cantidad de choques, una mayor velocidad de reacción para llevar esa reacción. Y bueno, existen algunos factores que modifican, que modulan esto. Ya dijimos que son las coenzimas, los cofactores. Ya hablamos de esto también. Los factores que ayudan. Como dijimos, la cantidad de sustrato también es importante, no solamente la cantidad de enzima. Y bueno, para terminar nuestro módulo vamos a hablar de las vitaminas. Eh, las vitaminas son moléculas muy importantes que también tienen relación con la energía, ¿verdad? Porque estamos hablando de energía. Y bueno, las vitaminas lo que hacen es justamente favorecer muchas veces la formación de la glucólisis, porque favorecen también la síntesis de energía. La vitamina es una sustancia orgánica, pero ella es un micronutriente, a diferencia de los de las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, que son macronutrientes. Las vitaminas son llamadas micronutrientes, igual que los minerales y también igual que el agua. Son muy importantes porque vamos a ver que hay muchas funciones que se hacen en el organismo dependiendo de la cantidad de vitaminas, y que también el defecto de estas, o sea, la carencia de estas, pueden producir diversos tipos de enfermedades. Las vitaminas se pueden clasificar en dos grandes grupos: las hidrosolubles y las liposolubles. Cuando hablamos de liposolubles, hablamos del complejo ADEC, ADEK, para llamarlo más fácil, ADEC. Liposolubles, solubles en grasa. Y las que son solubles en agua, las hidrosolubles, son todas las demás vitaminas, o sea, corresponden a las vitaminas del complejo B, todas las que son B, B1, B2, B3, B5, B6, todas las del complejo B. Y una vitamina muy importante para el sistema inmunitario, que es la vitamina C. Muy fácil, hidrosoluble, las del complejo B más la C, B y C. Las ADEC son las liposolubles. Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a ver también en qué alimentos se encuentran estas vitaminas, y también cuáles son las enfermedades que se producen cuando hay una deficiencia de ellas. Las hidrosolubles, acá dijimos que tenemos la del complejo B y la vitamina C. Cada vitamina también tiene su nombre químico, su nombre científico. Y bueno, empezaremos con la vitamina B1. La vitamina B1, la tiamina, es muy importante porque ayuda a la conducción eléctrica, ayuda a la conducción nerviosa. O sea que para que yo pueda generar un estímulo nervioso, necesito de vitamina B1. Es muy importante también para que se puedan metabolizar los hidratos de carbono, como por ejemplo la fructosa, la manosa, la lactosa también. Y tiene una enzima, ¿verdad? Una enzima llamada que produce una reacción llamada tracetolación. Ahora, se encuentra en muchos lugares, en muchos alimentos, quiero decir. Alimentos cárnicos también se encuentran en legumbres, vegetales. Lo bueno es que no tiene niveles tóxicos y que produce una enfermedad del sistema nervioso llamado beriberi, ¿verdad? Ahí vemos los alimentos donde se encuentran. La vitamina B1, como la mayoría de las vitaminas, se absorben a nivel intestinal, sobre todo en el intestino delgado, gracias a la acción de las bacterias. Tiamina tiene que ser acá, no timina. La vitamina B2, riboflavina. La riboflavina es muy importante porque permite la oxidación y la reducción, o sea, permite las reacciones redox. También se encuentran en productos cárnicos, en productos lácteos, y también las bacterias producen un poco de vitamina B2. Las bacterias también nos ayudan a producir vitaminas, por eso son muy importantes las bacterias que forman parte de la flora intestinal, porque también aportan vitamina B2, aunque lo hacen en poca cantidad.
La enfermedad de esto se llama arrioflavinosis, digo bien, y consiste en deficiencia, en trastorno digestivo, digo bien, ¿verdad? Tampoco tiene toxicidad en humanos. Eh, esta arrioflavinosis también produce lesiones a nivel cutáneo y también en la piel. La vitamina B3, llamada niacina, es una vitamina que está presente en muchísimos alimentos, en todos los lácteos. También inclusive en el pescado se encuentra esta vitamina, en carnes también. Y en cereales. En cereales, nueces, almendras también hay presencia de esto. Eh, es muy importante esta vitamina para la digestión, para el proceso digestivo, también para el recambio epitelial, para la piel y también para la conducción de los nervios, ¿verdad? Los nervios periféricos. No podemos dejar de mencionar que es una vitamina que acelera, ¿qué cosa? La glucólisis, que estuvimos hablando anteriormente, o sea, acelera la conversión de los alimentos en energía. Produce su deficiencia, produce enfermedades epiteliales como la peladra, la anorexia, también trastorno a nivel de la lengua llamada glositis. Sí tiene una toxicidad, o sea que sí, esta vitamina en niveles tóxicos puede producir daños a nivel gastroduodenales, como el caso de la úlcera péptica. También puede producir un grado de diabetes, o sea, hiperglicemia también puede producir hepatitis y en menor proporción también daños a nivel de la piel, daños cutáneos. La vitamina B5, llamado ácido pantoténico, es muy importante también para el metabolismo de los macronutrientes, no solamente carbohidratos, sino también proteínas y grasas. Es muy importante que esta vitamina lo consuman los diabéticos porque ayuda a la formación de insulina. O sea que es muy importante para frenar o por lo menos para tratar de evitar tener diabetes, aunque eso depende mucho de la dieta también. También los que tienen acidez deberían consumir un poco más vitamina B5 porque también regula la acidez estomacal. Por suerte hay muchísimos alimentos. Hay también en carnes y sobre todo en los vegetales, los alimentos que son frescos. Cuando hay una deficiencia de esto, puede producir malnutrición, puede producir problemas digestivos y también problemas neurológicos. Solamente cuando hay un poco de niveles tóxicos puede producir gastroenteritis, o sea, puede producir un poco de diarrea y también edema, o sea, retención de líquidos. La vitamina B6 es muy importante porque lo que hace es ayudar a la formación de energía, a la formación de proteínas, colabora con el metabolismo de los aminoácidos, tampoco es tóxica y se presenta en varios alimentos, alimentos cárnicos, lácteos y también alimentos como las legumbres, en el caso del arroz por ejemplo, y también cereales como el trigo. No hay toxicidad, como ya dijimos. El problema de esto es que puede generar la deficiencia de la vitamina B6, puede generar anemia, aunque no es muy frecuente esto. Puede generar problemas neurológicos, problemas convulsivos, incluso puede generar descoordinación neuromuscular, o sea, ataxia, problemas en el sistema inmunológico y también puede generar debilidad neuromuscular. La vitamina B8 no es muy frecuente, o sea que no hay, digamos, mucha cantidad de vitamina B8, pero hay fuentes de alimentos que tienen esto, las legumbres, los productos cárnicos, los lácteos, cereales también. Hay un grado de anemia que se puede formar por la deficiencia de esta vitamina. No es muy frecuente que genere trastornos, aunque pueden haber ciertas dermatitis. Y lo importante es que produce ayuda a la carboxilación. La vitamina B9, también llamado folacina, es muy importante para que se pueda generar la formación de los glóbulos rojos, o sea, ayuda a la eritropoyesis, que es la formación de los glóbulos rojos. También colabora en el buen desarrollo embriológico, sobre todo para que no haya hidrocefalia, para que no haya defectos del tubo neural. Incluso algunos estudios dicen que es bueno para evitar el cáncer, ¿verdad?
hay que hacer otros estudios más para confirmar eso. Hay muchos alimentos que contienen esta vitamina. Los frijoles en general tienen esta vitamina, las hortalizas también, los productos, eh, los productos silvícolas, los productos, lo que tienen relacionado con la parte de los pescados y también los cárnicos. Esta vitamina sí puede generar, si hay deficiencia, puede generar anemia y también puede generar problemas a nivel neurológico. La vitamina B12 es una vitamina que se absorbe junto con la del ácido fólico, con la vitamina B9, y ambos se absorben juntos a nivel del tubo digestivo. Esta vitamina B12 con la cobalamina es muy importante para formar también glóbulos rojos, al igual que la anterior vitamina. Tal es así que cuando disminuye esta vitamina o cuando hay una deficiencia o hay una pérdida de esta vitamina, se produce una anemia llamada anemia perniciosa. Lo bueno es que hay muchos productos que producen vitamina B12 que contienen esta vitamina, las carnes en general y también algunos cereales. No hay gran toxicidad que se pueda mencionar en base a esta vitamina. La vitamina C, que es una vitamina más conocida, es importante para el sistema inmune. Están presentes en casi todos los cítricos, por ejemplo el limón, la naranja, las uvas. También ayuda a desarrollar la parte ósea, los huesos y los dientes. Es importante para la formación de piel también, piel y tejido subcutáneo, porque ayuda a la formación del colágeno. Incluso también ayuda a la absorción de hierro. Pero lo importante es que ayuda al sistema inmune. Una deficiencia en vitamina C puede generar problemas inmunes y también genera una enfermedad llamada escorbuto, que generalmente puede dar trastornos a nivel de la encía, por ejemplo. Algunos autores mencionaron que cuando se consume más de 2 gramos por día, o sea, 2000 miligramos por día, pueden generar trastornos gastrointestinales leves, diarreas un poco leves, pero lo más grave de esto es que puede generar litiasis renal, o sea, piedras, cálculos a nivel del riñón. Y por último, las vitaminas liposolubles, las ADEC. Vamos a hablar de la A, la D, la E y la K. La vitamina A es muy importante, se llama retinal, retinol o ácido retinoico porque evidentemente ayuda a la visión. Es muy importante para formar un pigmento retiniano llamado rodoxina, o sea, ayuda a la agudeza visual, a ver bien, en otras palabras. No solamente la agudeza visual, sino que también ver los colores. También ayuda al hueso, ayuda al crecimiento óseo. Se presentan en varios se encuentran en varios alimentos animales, productos cárnicos, inclusive también hay en vegetales y en frutas cítricas. La deficiencia de esto puede generar problemas a nivel de la retina, problemas visuales como la ceguera, inclusive la queratinización de la conjuntiva. También puede producir trastornos a nivel del sistema musculoesquelético. Se ha encontrado toxicidad, pero simplemente la toxicidad se da a nivel digestivo. Ahí tenemos los tipos de toxicidad. Pueden haber también problemas neurológicos, pero son más lentos estos problemas. Son más lentos y son más escasos estos problemas crónicos. La vitamina D es muy importante para el hueso. Es decir, vitamina D es hueso. El que tenga deficiencia de vitamina D va a tener problema de formación de hueso y también puede tener fragilidad ósea. Es muy importante porque regula la absorción de calcio y fósforo, por lo tanto es sumamente indispensable para que los huesos se puedan mineralizar. Los factores o las fuentes que generan esto pueden ser básicamente los pescados, también productos cárnicos. La piel también, por acción de la luz solar, puede generar vitamina D, pero esto es muy en poco grado. La deficiencia de vitamina D puede generar problemas óseos, problemas de crecimiento,
y a lo que nosotros llamamos raquitismo, que es el problema de desarrollo no solamente en los huesos, sino que en la parte muscular. También genera enfermedades como la osteomalacia, que básicamente es la desmineralización de los huesos. Si se consume mucha vitamina D, puede ser tóxica, porque básicamente esto va a hacer que se pueda absorber mucho calcio y bueno, pueda generar básicamente piedras, cálculos, no solamente en riñones, sino que también en la vesícula biliar. Pueden haber problemas digestivos, náuseas, vómitos, estreñimiento, también puede haber pérdida de peso. Vitamina E es muy fundamental, esta vitamina E, porque es antioxidante. También ayuda, al igual que la vitamina C, al sistema inmune. Básicamente actúa reduciendo el envejecimiento, o sea, ayuda a enlentecer el envejecimiento, y también es muy importante para las heridas, porque es un buen cicatrizante. Se encuentran en aceites, se encuentran en cereales, en productos panificados. Generalmente pueden haber deficiencias, pero generalmente lo básico que se da cuando hay deficiencia es anemia y también destrucción de glóbulos rojos, llamado hemólisis. Cuando hay una toxicidad con esto, básicamente lo que hay es trastornos a nivel del sistema digestivo. Vitamina K, por último, para terminar, es una vitamina indispensable para la coagulación. Sin esta vitamina no se van a poder formar 4 factores de coagulación, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Por eso que estos factores 2, 7, 9 y 10 son llamados vitamina K dependientes. Sin la vitamina K no se forman estos 4 factores de coagulación, que son importantes para que se pueda coagular la sangre cuando hay una herida. La vitamina K incluso es producido por bacterias. Eso es lo bueno, ¿verdad? Las bacterias son organismos que producen también vitamina K dentro del intestino. Pero además de eso, nosotros necesitamos consumir también alimentos que contengan vitamina K, como por ejemplo las carnes, los lácteos y también las hortalizas. Esta vitamina K, cuando hay en gran cantidad, puede producir anemia, puede producir hemólisis, incluso puede generar hepatitis. Y cuando hay una deficiencia de esta vitamina K, básicamente la sangre tiene, digamos, un tiempo mayor de coagulación, o sea que produce hemorragias, que no tiene nada que ver con las plaquetas, es por los factores de coagulación. Y en recién nacidos se ha visto que también pueden producir un grado de anemia. Ahí vemos las hortalizas en las cuales se hallan esta vitamina K, y la importancia es la coagulación. Y bueno, con eso quiero terminar esta clase, habiendo hablado de temas muy importantes que tienen como núcleo principal a la energía, y módulos muy importantes como por ejemplo las enzimas, la glucólisis, el flujo de energía y por supuesto lo que estuvimos hablando ahora, que son las vitaminas.